Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, Sergio, llegó momento de hablar al oído, y es que, sin lugar a dudas, uno de los hechos más importantes que se produce en el mundo de la política en Colombia tiene que ver con esa reunión, la tercera, que se hace entre los precandidatos del Centro Democrático a la presidencia de la República y obviamente las directivas del partido. Y todo esto para definir los mecanismos de elección del candidato único de la colectividad. Y vaya, como sorpresa, ocurre la salida o la salida de Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara, por parte del Comité de Ética, que sin más ni más simplemente le dice: usted no puede ir en este proceso de selección de candidato único. Que no entiende uno por qué, es decir, pues tendrán sus razones, pero bueno, pues en últimas cualquier miembro del Centro Democrático podía poner su nombre a consideración de la colectividad y del mecanismo que se había escogido para participar en la contienda, ¿no? De eso se trata la democracia. Puede que a uno le guste el señor Rodríguez, puede que no, las propuestas que tenga o no tenga, o las que presente, o las que no haya presentado. Está bien, pero la democracia pues es para eso, ¿no? Para que todos compitan en igualdad de condiciones y de ahí salga un candidato. Pues la verdad, curiosa la decisión que toman en el Centro Democrático de descalificar de entrada a uno de sus precandidatos. La verdad, además, me parece a mí llamativo. Y ahí se genera un quiebre interno muy grande. Claro, porque además creo que Eduardo Rodríguez estuvo o se anunció antes de que lo hiciera el exgobernador Alirio Barrera. Alirio Barrera, claro. Entonces, si la razón es porque llegó tarde a querer conformar parte del equipo que quiere ser o que está disputándose la precandidatura, pues no es argumento, porque evidentemente Alirio Barrera es el más reciente en llegar. Entonces, o el último. Y porque tampoco habían fijado tiempos en ese momento, no habían fijado, pues. Sí, nunca se habló de un tiempo para que llegara. Muy desordenado. Sí. ¿Dónde está? Y que nos muestren pues la publicación en la que decía que hasta tal fecha se podrían inscribir las precandidaturas. No, yo no tengo noticia de ello. Pues llama la atención, veremos cuáles son esos recursos y ante cuáles instancias los que interpondrá el señor Rodríguez para poder hacer valer su precandidatura a la presidencia de la República. En todo caso, nada bien le hace, porque si se arma un proceso alrededor de este asunto de la precandidatura, a la que tendría todo el derecho Eduardo Rodríguez, pues hombre, va a empezar a torpedear de alguna manera el proceso que se viene con las encuestas y que se viene también con los foros regionales, que bueno, esperamos saber pronto dónde van a empezar. Se deberán empezar esta misma semana si quieren hacer cuando menos 9 de esos foros regionales, porque el tiempo es exacto, no les va a dar, inclusive creería yo que en alguna semana tendrán que hacer uno entre semana y otro fin de semana para poder alcanzar esos 9 foros regionales. ¿Cuál será la mecánica de los foros? ¿Cómo irán encaminadas las preguntas? ¿Con cuánto público? Bueno, esos temas logísticos será interesante conocerlos. ¿Y de dónde van a salir las bases de datos para esas llamadas, además? Le pregunto yo, pues es que los datos de algún lado tienen que salir para que las encuestadoras llamen. Bueno, no sé, preguntas que quedan. De todos modos, Demar, a mí lo que me queda en claro de la entrevista que le concedió el doctor Nieto al doctor Londoño hace minutos es precisamente que mientras las reglas de juego estén claras, él permanecerá en el Centro Democrático. Sin embargo, yo insisto en la pregunta: ¿están claras las reglas de juego? ¿Seguirán estando claras? ¿Se respetará el proceso? Porque en últimas, si eso no ocurre, Demar, yo sí sigo viendo al doctor Nieto muy metido en las toldas conservadoras, más que en las del Centro Democrático, ante estas circunstancias. Pues vea, yo la verdad no veo tan firme o tan claro la respuesta del doctor Rafael Nieto, y se entiende, claro. Si no se han logrado establecer unas reglas claras, que además parecieran no hubieran estado establecidas cuando se conoció la carta de los congresistas que apoyan la precandidatura del doctor Oscar Iván Zuluaga, pues hombre, con toda razón había malestar, seguramente, y no es para menos, ¿no?, que lo manifestaron los precandidatos en el momento preciso respecto de, bueno, si hay unas reglas que estamos definiendo, que estamos organizando, ¿por qué
hay favoritismos alrededor de una precandidatura. Y esto no es nuevo, esto ya había ocurrido hace ya pues casi 4 años, cuando también era precandidato el doctor Oscar Iván Zuluaga, y muchos de la bancada en ese momento del Congreso le dieron su respaldo a la precandidatura del doctor Oscar Iván. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre lo que había ocurrido y lo que está ocurriendo ahora? Creo que vuelve a ser lo mismo, la falta de claridad absoluta en el mecanismo para que todo el mundo esté enterado de hacia qué dirección van. De hecho, me comentaba alguien que no sabían exactamente cuáles eran las reglas y que por lo mismo pues la carta salía de buena fe y en ningún momento buscaba torpedar ningún proceso ni tampoco tratar de llevar el convencimiento de que el único candidato que debía salir era el doctor Oscar Iván Zuluaga. Pues bien, pareciera que son las fallas graves de comunicación que puede haber dentro de la misma colectividad que llevan a esta suerte de desorden, Sergio, que pues no permiten ver un candidato en la inmediatez. Claro, y con un ingrediente que no deja de preocupar, Demar, y es la intervención, como se insinúa de ella, del gobierno nacional en favor de algún candidato, ¿no? Denuncia importante, ojalá, o intervención no, el favoritismo, porque intervención aparentemente no la ha habido, esperemos no la haya, porque faltará más que el gobierno se ponga a participar. Bueno, en pues yo política. no sé, cuando el presidente Iván Duque habla de que el candidato no está en los extremos, ni en la extrema derecha, ni en la extrema izquierda, sí ha habido gente que ha rotulado, por ejemplo, de extrema derecha a la precandidata María Fernanda Cabal. Entonces, si este rótulo hace carrera y se analiza, entonces, ¿qué quería decir? Que el candidato entonces es alguien que se considere que el candidato de centro. No debe ser ella, claro. ¿Y no es eso una participación indebida en política? Pues hombre, uno diría que sí mete la mano en política. Porque pues independiente de lo que sea, ustedes tienen en el Centro Democrático un partido donde hay gente de centro izquierda, de centro, de derecha, de centro derecha. Entonces, no sé, me parece poco afortunado referirse a cuál o cómo debe ser el perfil del precandidato o del candidato único más bien del Partido Centro Democrático. Sí, el gobierno además debe concentrarse ya en la recta final, en cerrar estos 4 años, unos 4 años en los que quedan muchísimas tareas pendientes, entre ellas, por supuesto, la aspersión aérea con glifosato. Y bueno, ha hecho un balance, podríamos decir también, el presidente Duque ayer en su discurso ante las Naciones Unidas de estos años, de estos retos, de la pandemia, del tema fiscal también, se refirió al tema fiscal y se refirió a los acuerdos de paz, ¿no? A los cuales calificó de frágiles acuerdos de paz, los logrados entre el gobierno en 2016 y el grupo terrorista de las FARC, de la que advirtió pues sigue delinquiendo. Pues vea usted, a propósito de esa declaración del señor presidente, salió el ministro Diego Molano a dar unas declaraciones que, creo yo, muchos coincidirán con ellas. Aseguró que el proceso de paz dejó 3 FARC que delinquen en el departamento del Cauca, están detrás de los ataques en los municipios de Cajibío y Suárez en contra de la fuerza pública. Y esto obviamente ha dicho el ministro, generado por los constantes operativos y operaciones que adelanta la fuerza pública en contra de los terroristas. Además, el ministro también dijo pues que esos 3 grupos fraccionados de las FARC, uno, mira usted, voy a leer lo que ha dicho. El ministro manifestó de los 3 grupos fraccionados de FARC, que está probablemente las disidencias, que llaman disidencias, financiados por el narcotráfico, FARC que siguen delinquiendo desde Venezuela, y dio la impresión, o por lo menos dio a entender, que la otra facción era la que estaba haciendo política. Esta segunda Marquetalia, dice él, sigue comprometida con el narcotráfico y busca afectar la tranquilidad. Acá hay muchos que se han desmovilizado, pero siguen su camino y están siendo protegidos por el Estado para garantizar que avancen. Dice el ministro que van a seguir trabajando en garantizar el proceso de reintegración a la vida civil para los que realmente se han desmovilizado. Pero bueno, estas son declaraciones que pocas veces se han escuchado en el gobierno
y que, bueno, van a causar tremendo terremoto porque, pues, evidentemente las FARC que están en política no admiten que les equiparen con sus excompañeros de combate. Bueno, pero las FARC no han pagado un solo día de cárcel. El proceso ante la JEP avanza, si es que avanza, a paso de tortuga. Y el país, pues, sigue buscando respuestas de verdad, de justicia, de reparación, que hasta el momento no se dan. Demar, y lo invito a que volvamos la mirada una vez más a la campaña presidencial, que sigue estando interesantísima. Y no sé si vio usted ayer las declaraciones del candidato a la presidencia y exministro del gobierno de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, el exministro de Salud, que ahora anda en plan de recoger firmas, muy cercano al Partido Liberal, candidatura que se puede ir por allí. Usted y yo tenemos ese desayuno apostado, pero lo cierto, Demar, es que Alejandro Gaviria ha propuesto como uno de sus pilares para las propuestas económicas es que se cree una renta básica para los menores de 30 años en el país. Renta básica para menores de 30 años. Yo me pregunto si no es mejor crear subsidios, si es que se deben crear para las empresas, para que éstas generen empleo, en vez de empezar a darle un montón de dinero de renta básica a personas menores de 30 para que se queden en sus casas jugando PlayStation. Preguntas que quedan, ¿no? Pues eso tenemos Demar en lo que lo que tiene que ver con la campaña. Dígame. La mejor manera de llevar a la pauperización, al empobrecimiento de la ciudadanía, sin lugar a duda, son los subsidios, o en este caso, una propuesta de renta básica que le impide al ciudadano querer salir a trabajar y a ganarse la vida por sus propios medios, porque a fin de cuentas hay un Estado paternalista que lo mantiene en la casa tranquilo. Y pues evidentemente, si usted ve que su vecino, que tiene su edad, tiene un subsidio, no trabaja y lo pasa bien, pues qué necesidad tiene usted de ir a buscársela. Pues también puede hacer lo mismo, y lo que hará es llevar a un despeñadero el sistema económico productivo del país, porque pues esos jóvenes menores de 30 años son una enorme fuerza laboral que tenemos en Colombia. Ay, Lo que no dice el doctor Gaviria es de dónde va a salir el dinero para esos subsidios, para esa renta básica para menores de 30, y tampoco dice cómo puede una medida de esas impactar en la inflación del país. No, lanzan propuestas populistas, absolutamente populistas, y esto lo ha hecho en medio de un debate que se ha llevado a cabo ayer entre candidatos o precandidatos, como se les quiera llamar, en la Universidad de los Andes. Si usted no me dice de quién se trata la propuesta, yo hubiera equivocado diciendo el nombre de otro personaje. Sí, de una vez. Habría pensado pero ni él se había atrevido a tanto. Pero ni él se atrevió. Bueno, también se atrevió a tanto, pero ayer el del turno fue Alejandro Gaviria. Increíble. Mire usted, y si por unos lados llueve, por otros no escampa. En el Partido Centro Democrático las cosas no están fáciles, ¿no? Ya lo hemos discutido ampliamente, pero en el Partido Conservador se alistan porque vienen las semanas decisivas, y en la semana que entra, pues el partido se reunirá con la dirección nacional, con los precandidatos, para buscar el mecanismo y la fecha en la que se va a elegir el candidato único por ese partido. Respecto de las listas que se van a construir de cara al Congreso de la República y de los foros que van a hacer los aspirantes a la presidencia, mecanismo que, ojo, coincide ampliamente con lo que hará el Centro Democrático. Se sabe que el exministro del Deporte, Ernesto Lucena, y también el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, van a ser jefes de debate. Respecto de los precandidatos de la colectividad, por ahora se han subido a ese podium para disputarse más adelante en una carrera. El asunto, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, el general retirado Gustavo Rincón, el exdirector de Planeación Nacional Jorge Ospina Sardi, y los congresistas actuales David Barquil y Efraín Cepeda. Aún el tema de Juan Carlos Echeverry está en discusión. Algunos dicen que definitivamente se inscribirá por firmas, pero ese es el asunto en el Partido Conservador, que, le devuelvo y le repito, Sergio, van a un mecanismo muy parecido al del Partido Centro Democrático. Y es que lo ha dicho Omar Yepes, el presidente del Partido Conservador. La alianza solamente con el Centro Democrático no alcanzaría
para lograr ganar la presidencia, por lo que hay que buscar acercamientos con otros partidos como el de la U, como Partido Cambio Radical, o inclusive con los liberales, que es muy curioso, le llaman los liberales de sentimiento conservador. No sé cómo funciona, pero bueno, hay liberales que pueden tener corazoncito conservador. Entonces, y lo invito además a que pongamos ahora la mirada más allá de la parroquia, porque en Europa hay tensión, en los Estados Unidos también, y en el Océano Índico hay tensión por acuerdos alcanzados a nivel internacional que pues desconfiguran de cierta manera el ajedrez político, la política internacional. Tensión entre Francia y Estados Unidos, entre Francia y varios otros países, así que lo invito a que pongamos la mirada allí, y para ello tenemos un invitado muy especial en línea. ¿De quién se trata? Sí, señor, estamos con Ricardo Angoso, periodista español y experto en temas internacionales, con quien hablaremos en segundos. Mientras tanto, les contamos que estábamos hablándoles al oído. 7:49 en Colombia.